de tema ya de el proceso de segmentación post fecundación y formación, ¿verdad? Ya de un embrión hasta llegar a desarrollar todo lo que es la parte de desarrollo fetal, ¿no? Lo vamos a ver en este capítulo, ¿no? Bien, las primeras etapas del desarrollo embrionario, ahí ustedes pueden ver, antiguamente se usaba un término que era clivaje o segmentación, ¿no? Pero bueno, ya el tema de clivaje ha quedado un poco en desuso. En verdad es división celular o segmentación. Acá es donde ¿no? Un cigoto temporalmente va a convertirse en una entidad de una sola célula a convertirse en una entidad ya multicelular. Prácticamente lo que estamos hablando de un embrión, ¿no? Se inicia por el proceso de división mitótica que ustedes ya saben, ya conocen. Y este proceso de división mitótica no aumenta el número de células, pero no aumenta el volumen de las células. Las células van disminuyendo en citoplasma, en tamaño, y van formando una especie de mora o mórula que se le conoce, y que aproximadamente cuando ya estamos en 64 células, porque estamos dividiendo 1, 2, 4, 16 y así sucesivamente, ¿no? Estamos hablando ya de una mórula, ¿ok? Bien, esta mórula todavía es indiferenciada, totipotente. Nosotros podemos sacar una célula de esta mórula y convertirla pues en un futuro embrión, que todavía no ha entrado un proceso de diferenciación, ¿no? De ahí se va a formar una estructura, va a haber un movimiento celular donde se va a formar una estructura conocida con el nombre de blástula, que va a estar llena de un líquido conocido como blastocele. Este blastocele es un espacio y ahí la célula comienza, ¿no? Todo este grupo celulares ya comienzan realmente a activar algunos genes homeóticos que ya lo hemos visto, que van a producir moléculas de RNA que van a producir a su vez homeoproteínas o proteínas HOX, las cuales van a actuar sobre la zona de regulación de otros genes y van a activar otros genes, produciendo también otras proteínas que al final va a formar una especie de gradiente de concentración molecular de diferentes moléculas. Esto hace que el embrión comience a tener ejes, adelante, atrás, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Se comienza ya a dar los primeros planos de desarrollo, ¿no? De autoensamblaje. Recuerden ustedes que el embrión es una estructura que se autoensambla. Una de esas pocas estructuras que se autoensambla, ¿no? Bien. Ahí tenemos fertilización, ¿no? División celular, formación de mórula, ¿no? También clivaje, la blástula con esa cavidad, la formación de la gástrula, que es una estructura ya trilaminar, que vamos a ver, y finalmente ya el embrión, que ya es crecimiento y formación de órganos, ¿no? La gastrulación, como les dije, es la formación de estas tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Que están en diferentes posiciones, ¿no? Y que van a formarse por la migración de células y también por la activación y desactivación de estos genes homeóticos. El mesodermo me va a formar lo que son básicamente músculos y hueso, ¿no? Y endodermo lo que básicamente es glándulas, ¿no? Y aparato digestivo, ¿no? Bien, un aspecto que se observa en el proceso de gastrulación, una vez que ya tiene el eje, que ya más o menos podemos estar observando cuál es la parte anterior
o lo que va a ser la futura cabeza, y la parte posterior, que es la parte caudal, ¿no? Vamos a observar nosotros que se comienza a formar el sistema nervioso por un plegamiento del ectodermo. Este ectodermo se pliega y finalmente se va a cerrar formando un tubo neural. Este tubo neural va a correr a lo largo, en línea recta, en paralelo, a una estructura que se forma solamente en el embrión, que es la notocorda, y que finalmente esta notocorda me va a dar la columna vertebral. A lo largo de este mesodermo se va a producir una metamerización y se van a empezar a formar somitos. Ahí lo tenemos. ¿No? Hay una invaginación, esta es la entrada del embrión, el blastoporo, acá está la gástrula. Estas células van ¿no? invaginarse, van a formar el arqueterón, o lo que es el futuro intestino, ¿no? Estas células van migrando hacia adentro del embrión, ¿no? Y al producirse eso, ese paso de blastulación a gástrula ya le está dando un eje, ¿no? Desde la cabeza o de la parte, ¿no? cefálica a la parte caudal del embrión. Obviamente, ya lo mencionamos, hay la activación de varios genes, ¿no? Genes somióticos en este proceso. Ahí tenemos otra forma de verlo, mucho más sencilla. Esta gástrula, recuerden que esta gástrula ya está para anidar prácticamente en el útero. Ahí tienen ustedes el embrión, que vendría a ser la masa de células internas, y la masa de células externas que va creciendo en número y en tamaño, que posteriormente va a formar la placenta. ¿Okay? Cuando lo vemos un poquito más desarrollado, vamos a ver el embrión, este embrión que está casi trilaminar acá, muy delgado, va a estar rodeado por el ácneos y va a estar rodeado por otro grupo de membranas que es conocido también como el vitelo, ¿no? Y todo esto está rodeado por el corion, o lo que es el disco embrionario. Obviamente acá el embrión ya se comienza a introducir en el endometrio, ¿no? De las paredes del útero de la madre. Vamos a ver un pequeño video. Profesor, disculpe, el video está pausado, solamente se ve el inicio. ¿No lo ven, jóvenes? A ver, vamos a ver, voy a ponerlo otra vez. Avisen, por favor, porque yo lo veo y ustedes no lo están viendo. Ya, a ver, un minuto. En este video es cómo se produce la primera división celular, formación de mórula. Luego de blástula, ustedes van a ver las células como migran, y parte de la gástrula. ¿Ya? Es un video corto nada más. Atentos, por favor. Ustedes observan ahí, ¿no? También muy parecido, solamente que la diferencia es que acá no va a haber un tema de anidamiento, ¿no? Sino que son de fecundación externa estos organismos y simplemente van a desarrollar todo su ciclo en el agua.
Ahí tenemos, por ejemplo, el Tetrapithecus niger, lo mismo, ¿no? Posfecundación, división celular mitótica, formación de mórula, blástula, ¿no? Gástrula y finalmente la larva, que es ya el organismo formado, ¿no? En pez cebra también, miren ustedes, está el huevo fecundado recién, y a los 45 minutos ya tiene la primera división celular, 1 hora 4, ¿no? Y así sucesivamente. Se va dividiendo este embrión en proceso de mórula, no aumenta el tamaño, sino que se va disminuyendo el volumen de cada una de las células y finalmente vamos a tener ya un embrión que comienza a entrar en gástrula. Acá ya se diferencia la cabeza, la cola, ¿no? Ahí está a las 11 horas, a las 12 horas, a las 14 horas, ¿no? Hasta las 35, incluso tenemos un poquito más, ahí está, ¿no? Ya cuando está en 3 días, ya podríamos estar hablando de una larva, ¿no? De estos organismos, ¿no? Ahí tenemos nosotros todo lo que es el embrión, está pegado hacia un lado, que es lo que llaman el polo animal. Este es el embrión en sí, ¿no? No esta parte, ¿no? Pensamos nosotros que es todo, pero no. Ahí tenemos posfecundación a las 5, a las 6 horas. Ahí lo tenemos. Ahí está cuando, miren, unas 2 células, 4, ¿no? Son células iniciales porque no comparten el citoplasma, se están dividiendo, ¿no? En la parte del polo animal y cada vez ¿no? Disminuye el volumen de estas células, ¿no? Ahí lo tenemos más, ¿no? Ya una mórula en sí y cómo, ¿no? Están los embriones colocados. Ahí vemos un pequeño espacio que es la blástula, ¿no? La blástula que se ve y desaparece después. Y ahí está ya un embrión con una gástrula, donde está el blastoporo, ¿no? Bien definido. Acá ha habido migración celular, ¿no? Que se ve a dónde realmente las células han migrado para formar otra de las líneas germinales de este embrión. Ahí vemos también incluso la formación de somitos, ¿no? La formación de la notocorda, la columna vertebral, y a los costados se va metamerizando el individuo, ¿no? Ya entramos en un tema ya de diferenciación, ya se ve menos, se ve más estructuras y menos cavidades. Ahí tenemos un resumen de pez cebra, ¿no? 72 horas. Ahí ustedes ven, el proceso de fecundación se da en el oviducto y luego la mórula que se va desarrollando en el proceso no se anida en el oviducto, rara vez. Rara vez, ¿no? Ahí tenemos un poquito más detallado la fecundación, los pronúcleos, la división celular, ¿no? Hasta formar finalmente una mórula. En diferentes animales para que ustedes puedan comparar, ¿no? Los días que pasan, 2 células, primer día prácticamente todos, pero ya cuando ya comienza a dividirse, y hay unas pequeñas seguidas, se comienzan a distanciar, ¿no? Y finalmente la formación de la placenta y nacimiento. Bueno, esas son las fechas referenciales, ¿no? Bien, las células guardan conexiones de tipo unión de membranas, ¿no? Como microfilamentos, desmosomas, en verdad intercambian, ¿no? Moléculas
entre ellas no es que estén solamente agregadas, sino que realmente tienen puentes, conexiones bastante notorias. El vitelo, esa estructura que cuando nosotros rompemos un huevo de gallina, vemos amarillo y decimos es el embrión, no. Ese es el vitelo, que es rico en contenido lipoproteico, básicamente colesterol, ¿no? Una zona de almacenamiento, ¿no? Y que le va a permitir al embrión nutrirse, ¿no? El embrión que no se anida, porque el vitelo después en estos embriones es sustituido por por el cordón umbilical, ¿no? Los tipos de segmentación que nosotros tenemos, el embrión se divide, a veces uniforme, otras veces no, ¿no? Tenemos una división holoblástica en primer lugar, cuando todo el embrión se divide junto con el vitelo, ¿no? Se cuadricula, como pueden ver ustedes acá. Las células resultantes de cada división son independientes, cada una está rodeada por su propia membrana plasmática, ¿no? Y a partir de la primera división, ¿no? Cada célula forma parte del embrión o blastómera, ¿no? Están unidos. Otra subdivisión es la holoblástica equitativa, que es la primera que hemos observado, donde se van a formar blastómeras del mismo tamaño, de la misma forma. La mayoría de los mamíferos lo tienen. También se le conoce como isolecitos, ¿no? En algunos libros los voy a mencionar. Luego hay una división holoblástica desigual, donde un lado tiene pocas células grandes, mientras que otro tiene células en mayor número, pero en menor tamaño. A uno lo llaman micrómetros y otros macrómetros, pero hay una división desigual, ¿no? En algunos ejemplos lo encontramos en equinodermos, que le llaman también a esta división subisolocitos, o anfibios o peces pulmonados, que le llaman mesolecitos, ¿no? Pero lo que tenemos realmente es una división polarizada diferente en tamaño y volumen. Ahí tenemos otra división, la meroblástica. Hay mucho vitelo en este embrión. ¿Ok? Muy poca queda de membrana plasmática de ellos, siguen compartiendo, no se separan, ¿no? Y bueno, tenemos el otro que es el telolecitos, donde el embrión se le ve como si estuviera realmente imbuido, ¿no? Nadando encima de el vitelo. Se observa esto en peces, en aves y en reptiles. El otro es la división centrolecitos, donde el citoplasma es muy abundante, esférico, y rodea acá, todo el citoplasma rodea el vitelo queda en la parte interna. Y se produce la división de ¿no? La división y finalmente se anida, ¿no? Acá lo observamos mucho en insectos y artrópodos. Y también tenemos otras clasificaciones, por ejemplo el caso de lecitos. En el caso de nosotros, en primates no hay prácticamente vitelo. Oligocitos cuando hay poco vitelo, como es el caso de los erizos, ¿no? De mar. A ver, perdón. Nos adelantamos un poquito. Bien, haciendo un resumen por el tipo de segmentación, ¿no? Por el número de animales que pueden representar, el tipo de blástula y la cavidad de blástula, ¿no? Puede ser oligocito, celulocito, mesolecito, telolecito, centrolecito, ¿no? Ahí están las características, las especies que lo presentan, ¿no? La cavidad de la blástula, etc., ¿no? Una forma más fácil de representarlo
Ustedes van a ver el celulocito, la membrana del vitelo va hacia externa, la membrana plasmática interna y el núcleo. En cambio, en un subicelulocito, ¿no? Mucho el vitelo está concentrado en un lado, y en el mesolecito, pues prácticamente todo el vitelo está concentrado. Esos tres iso, sub y mesolecito se clasifican por la concentración de la membrana del vitelo. El telolicito está periférico, por eso le dicen telo, ¿no? Donde vemos la membrana del vitelo y la membrana plasmática imbuida, ¿no? Y el centrolecito tenemos al revés, porque acá la membrana plasmática está interna, mientras que la del vitelo, ¿no? Está, ¿no? Adentro, rodeando el núcleo. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? El tema de blastulación, ahí es una de las capas intermedias donde vamos a ver nosotros una cavidad, ¿no? Esa cavidad llamada también blástula. Pero esa cavidad tiene dos aspectos importantes, ¿no? Por un lado, vamos a ver una estructura que se llama trofoblasto, que son la capa de células externas. Esta capa de células externas me va a dar lugar a la formación de la placenta, como ustedes ven acá. Y luego vamos a tener una masa de células internas, que es el embrioblasto, que en pocas palabras es el embrión. Esa estructura es el embrión, ¿ya? Ahí tenemos esa capa que les mencioné. Está la masa de células internas, que es el embrión. Esta masa de células externas que van a formar la placenta. Ahí lo tenemos. Si nosotros lo abrimos, ¿no? Se puede ver esa masa de células externas, ¿no? Rodeándolo. Luego, hay un aspecto importante también. El embrión está envuelto todavía en la zona pelúcida, que ha sido la zona de reconocimiento para los espermatozoides. Acuérdense de la ZP3, la liberación de las enzimas del acrosoma, etcétera, ¿no? El embrión tiene que liberarse de esa zona pelúcida y lo hace justamente con degradación enzimática, ¿no? Ese proceso de romper, ¿no? Que el blastocito se libere, se conoce también como hatching, muy utilizado en temas de reproducción, ¿no? Ahí el blastocito empieza a alargarse, empieza a enviar señales químicas a la madre diciéndole: prepárate para implantarme y no me detectes como un ente extraño. Comienza a mandar factores meramente moleculares para decirle a la madre que prepare un futuro anidamiento y gestación, ¿no? Ahí tenemos una de esas pocas fotos raras pero buenas, donde está el embrión y el blastocito saliéndose de la zona pelúcida. El proceso conocido también como hatching, ¿no? Bien, ya habíamos visto que el embrión, para pasar ya a gástrula, va a sufrir un proceso de invaginación. Se va a formar este arquenterón primitivo, ¿no? Con una entrada que es el blastoporo. Este proceso va a dar lugar a que se forme el mesodermo, ¿no? La placa neural, y la notocorda, que es una estructura primitiva, ¿no? Que solamente aparece durante el desarrollo embrionario. Y finalmente, dependiendo también del
del tema de nivel filogenético de la especie, si estamos hablando en este caso de mamíferos, no, se va a formar una cavidad que viene a ser el celoma, donde se van a alojar, ¿no?, a futuro las vísceras, ¿no?, ubicados tanto entre el ectodermo y el mesodermo. Bien, para el ectodermo, nosotros se va a formar la estructura del sistema nervioso central, la hipófisis, que ya saben que es la glándula maestra por debajo del hipotálamo, y la epidermis. Tanto el sistema nervioso como la epidermis, o en otros casos, palabras, la piel, tienen el mismo origen, ¿no?, del ectodermo. El mesodermo va a formar todo lo que es corazón, tanto incluido la sangre y los vasos sanguíneos. Va a formar músculos, músculo liso y músculo esquelético. La dermis, que está por debajo de la piel. El tejido conectivo, riñón, vaso, gónadas. Y serosas como la pleura, el pericardio, el peritoneo, que envuelven pues al pulmón, ¿no?, al intestino y, perdón, al pulmón, al corazón y al intestino respectivamente. El ectodermo va a formar el páncreas, la tiroides, el hígado, el pulmón, endodermo, perdón, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el epitelio de la vejiga y de la uretra. Cuando ya tenemos nosotros la formación de esta gastro, vamos a tener ya un embrión trilaminar, un embrión que tiene las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Hacemos un corte transversal de la extremidad. Todavía el embrión, miren ustedes, lo que está medio azulino, ¿no? Viene a ser el ectodermo, el mesodermo lo que está naranja, y medio amarillo lo que hemos puesto como el endodermo. Luego vamos a tener nosotros unas estructuras. Vamos a ver que cuando todavía tenemos un disco germinativo, es decir, tenemos un embrión todavía planito, con una sola línea celular, se va a formar en la parte superior una estructura conocida como línea primitiva. Esta línea primitiva que aparece y luego desaparece le va a dar dirección, ¿no?, a cómo va a crecer el embrión, ¿no?, desde la parte caudal hasta la parte cefálica. Lo que va a pasar ahí realmente es que se ve como una línea, pero en realidad lo que está pasando es que las células se están imaginando, la estructura se está imaginando porque las células se están migrando hacia adentro. ¿Okay? En algunos se observa un nódulo, lo que llaman también el nodo primitivo de Hansen, una fosita primitiva por proceso de invaginación. Hay una especie de entrada que le dicen membrana bucofaringea, en la parte delante y en la parte de atrás una membrana cloacal, ¿no? Y las células de epiblasto empiezan a migrar a través de esta línea primitiva, ¿no? Ahí lo observamos. O sea, si yo corto el acnios de esta parte, lo que ustedes ven es el acnios y la parte del vitelo, me quedan estas dos capitas, la superior epiblasto y la abajo. Tenemos dos capas de células, y acá se va a producir una invaginación que se va a formar lo que es la línea primitiva. Pero ya acá prácticamente nosotros podemos observar la parte cefálica de la parte caudal, ¿no? Es otra forma de verlo, de arriba, una línea primitiva. Las células del epiblasto, la parte superior, desplazan a la célula hipoblasto, hay una migración. Esto hace que se forme, ¿no?, el endodermo, que es la última capa en formarse, ¿no? Las células que se ubican entre el epiblasto y el hipoblasto van a formar, como le dije, el mesodermo. Las células del epiblasto que no migraron formarán el ectodermo, ¿no? En resumen, el epiblasto va a dar lugar a la formación de las tres capas germinativas finalmente, porque ahí van a actuar varias células que van a mandar también señales moleculares para que este proceso se dé. Ahí lo tenemos. Miren ustedes, el epiblasto, hay una migración de células, una invaginación, esta es la línea primitiva, ¿no? Y acá está el hipoblasto. Estas células van a dar lugar al mesodermo, ¿no?
producto de esa migración. Otra forma de verlo, en la migración de células. Bien, y hay una migración no solamente hacia adentro, o lateralmente, sino también hay una migración, ¿no?, a lo largo de toda la parte del embrión. Estas de acá van a dar lugar a la formación a partir del ectodermo del tubo neural, ¿no?, que primero forma unas crestas neurales, se van a plegar y finalmente se cierra por encima, porque por debajo va corriendo la notocorda, ¿no?, se cierra este tubo neural, ya dando lugar a la formación ya de el sistema nervioso futuro, ¿no? Bien, esto ya lo habíamos mencionado. Primero se va a formar la parte anterior de la notocorda y luego la región caudal a medida que la línea primitiva va desapareciendo. La línea primitiva cumple su proceso de migración celular y finalmente desaparece, ¿no? Es otra forma de verlo, ¿no? Está la notocorda, que aparece y luego va a desaparecer. Y miren ustedes, ¿no?, se van produciendo una divaginación y finalmente se forma esta notocorda que sirve como guía, pero es una estructura primitiva. Esos son los notocordados, es una estructura que se posee en pocos organismos. Apareció y desaparece. Bien, de acuerdo a los tres tipos, la formación de la notocorda, los tres tipos de mesodermo, ¿no? Ahí tenemos la notocorda, tenemos un mesodermo paraxial, que van a formar los somitómeros y las somitas, tenemos un mesodermo intermedio y tenemos un mesodermo lateral, ¿no? Una forma de verlo. Bien, este disco embrionario, ¿no?, este disco embrionario que va creciendo hacia la región cefálica, ¿no?, al final de la cuarta semana comienza la línea primitiva a reaccionar, ¿no? Okay, comienza a ver. Y acá más o menos en la tercera semana comienza ya a diferenciarse, ¿no? Comienza a ver. Pero ya tenemos un embrión que se le puede ver, ya se puede distinguir la cola de la cabeza. Ahí lo tenemos en una forma resumida. División celular, masa de células internas, esto va a dar lugar a epiblasto e hipoblasto, que es parte del embrión. El hipoblasto va a dar lugar al ectodermo amniótico, que tiene contacto con la parte de arriba del ágneo, y el hipoblasto embrionario, que tiene contacto con el embrión en sí. El hipoblasto se va a derivar en ectodermo extraembrionario y finalmente parte de lo que es el saco vitelínico, ¿no? Este epiblasto internamente va a formar endodermo embrionario y línea primitiva. El ectodermo acaba formando la cresta neural, que va a formar parte del sistema nervioso. La línea primitiva va a formar mesodermo embrionario y un proceso de notocorda. ¿Okay? Y una parte de ellos va a formar pues parte de la alantoide que está cerca. Acá lo interesante es que el trofoblasto va a derivar en dos estructuras, que es el citotrofoblasto, que lo vamos a ver más adelante, y el sincitio trofoblasto. Esta parte de acá va a dar lugar a las placentas a futuro, ¿no? Bien, yo les había dicho que las moléculas determinan el eje, ¿no? ¿No? Hay un eje antero-posterior, adelante hacia atrás, cabeza, cola. Hay una dorso ventral que es arriba abajo, que vendría a ser el pecho y la espalda, y derecho izquierdo. Y eso está gobernado por sustancias, ¿no?, de estos genes homeóticos. Hay varias, ¿no? Lesti, nodal, ¿no? Son moléculas de señal que van a hacer que el embrión se alargue y comience a metamerizarse, a formar otras estructuras, ¿no? Como nosotros ponemos. Acá es interesante el ácido retinoico, cuando actúa acá puede producir malformaciones. Igual pasa con, por ejemplo, la mutación de este gen T me produce un embrión acortado, ¿no?, que le llaman braquiuria, ¿no? Tipo de moléculas, está la activina, que es un factor de crecimiento transformador, induce la formación de la línea primitiva, le dice al embrión cuál es la parte caudal de la parte cefálica,
Hay una proteína morfogénica ósea, la BMP4, ¿no? Este, ¿ya? Luego tenemos esta BMP4, ¿no? Va a formar el mesodermo intermedio, establece la ventralización, le dice el embrión, esta va a ser tu parte de vientre, ¿no? Vemos otras fotos. Tenemos tres sustancias que son la cordina, nogina y felistatina, que inducen la dorsalización, ¿no?, del mesodermo. Van a inducir también la formación de somitas y sometómeros. La proteína nodal, que es la que va a mantener la línea primitiva, ¿no? Es muy importante esta línea, esta proteína nodal. Hay otros más, factor de núcleo hepático, que le va a decir ya en desarrollos cuáles, en qué posiciones van las partes del cerebro, ¿no? El gosecoid regula el desarrollo de la cabeza, la braquiuria, ¿no?, produce la formación del mesodermo. Esta braquiuria es importante porque cuando se inactiva hace que el embrión se acorte, ¿no? Sonny Hejo, muy conocido, le dice al embrión cuál es derecha, cuál es izquierda, ¿no? Bueno, nada más. Ahí tenemos la Lesti. Como le dije, es una sustancia interesante porque invierte la posición del corazón. Y hay gente muy rara, pero hay, que no, el corazón no está en verdad pegado hacia la izquierda, lo que está es pegado, está en el centro, pero ladeado la punta hacia la izquierda. Y cuando late, pega en el lado izquierdo. Pero hay gente que tiene el corazón al revés, una imagen de espejo. Es gracias a que ha habido una mutación o algún problema con esta Lesti y le cambia la posición, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos. Miren ustedes, ¿no? Incluso la lateralidad de la boca, derecha e izquierda, de los peces. El corazón está ubicado al otro lado, ¿no? Todo esto está al revés, como una imagen especular. O si ya es más extremo, ¿no?, ya tenemos ratones que ya ni siquiera forman la cabeza, ¿no? Son mutaciones extremas, ¿no? Vamos a ver vamos a ver este video. Embrión humano, ¿no?
no lo es, ¿no? Esta división celular.